Hola, qué gusto saludarte. Hoy tomé mi cámara para compartir contigo cómo hacer un devocional escrito. En una ocasión me encontraba tomando una clase y el profesor dejó de tarea hacer un devocional. Confieso que ya llevaba más de un año congregándome y no sabía a qué se refería. Si este es tu caso o conoces a alguien en una situación similar, mira el video y comparte. Normalmente un devocional tiene que ver con leer la Biblia, orar, adorar. Pero un devocional escrito, además de ser una práctica muy provechosa, puede realizarse utilizando algunas estrategias de estudio. A continuación, te daré algunas estrategias utilizando el método inductivo. ¿Qué necesitas? En primer lugar, una Biblia. En caso de que no te guste rayar tu Biblia, te recomiendo comprar una económica. Normalmente esas tienen el papel un poco más grueso y te servirá para subrayar y leer. Puedes considerar utilizar una versión con un lenguaje más actual. Si estás comenzando a leer la Biblia, te recomiendo empezar en el Evangelio de Juan, después leer el libro de los Hechos, regresar a Mateo y de ahí para adelante. Lo importante es que elijas un libro y lo leas de principio a fin para que puedas entender mejor su contexto. No dudes en que Dios hablará a tu vida a través de su palabra. Necesitarás una libreta y, como en la escuela, lápiz, goma, plumas, sacapuntas, colores y todo aquello que creas necesario para poder comenzar tu devocional de la Biblia. Lo más importante, te recomiendo orar. Es evidente que no vas a leer cualquier libro, así que antes de comenzar a leer tu Biblia, entiende que la Biblia es la palabra de Dios y que necesitas de su dirección para poder entender su mensaje. Así que antes de comenzar a leer su palabra, toma un tiempo para orar. ¿Cómo aplicar el método inductivo? El método inductivo puede aplicarse a porciones de la Biblia y son 3 los pasos que debes seguir: observación, interpretación y aplicación. Mientras realizas tu lectura, seguramente encontrarás un texto que llame tu atención. Cuando esto suceda, subráyalo y escríbelo en tu libreta. Y ahora sí, comienza el método inductivo. Paso número 1. Observación. Una vez escrito el texto, léelo una y otra vez aplicando las siguientes preguntas: ¿qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué? La respuesta a estas preguntas te dará claridad en cuanto a la comprensión del texto. Paso número 2. Interpretación. No te espantes, esto no tiene que ver con hermenéutica estricta. Una vez realizada la observación, debes deducir el objetivo del texto. En unos minutos te daré un ejemplo de cómo lo tienes que hacer. Paso número 3. Aplicación. Aquí se responde a la pregunta: ¿qué dice Dios a mi vida a través de esta porción bíblica? La aplicación es una reflexión tan amplia como tú lo desees. Se trata de permitir que la palabra de Dios te instruya. Recuerda que aquí lo importante es aplicar el texto a tu vida antes que a los demás. Veamos un ejemplo. Para este ejemplo he elegido 2 de Timoteo 3:16 y 17. Una vez que estás leyendo la Biblia y un texto capta tu atención, debes escribirlo en tu libreta. Recuerda, en este caso yo estoy utilizando Word, pero puedes utilizar tu libreta. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Lo primero es la observación. ¿Quién escribe? ¿A quién le escribe? ¿Por qué le escribe? ¿Qué es lo que quiere decirle? El apóstol Pablo le dice a Timoteo que la Biblia, o sea, la Escritura, proviene de Dios y es edificante para el ser humano, pues lo prepara para hacer toda clase de bien. Paso número 2, la interpretación. Debemos valorar la palabra de Dios, leer la Biblia para poder ser nutridos espiritualmente y dejarnos moldear para poder madurar. Y paso número 3, aplicación. ¿Qué es lo que dice el texto a mi vida? Yo debo permitir que la palabra de Dios me instruya, me corrija. Esto solo va a suceder si dedico más tiempo a estudiar su palabra. Haré un esfuerzo por estudiar la Biblia cada día
pues entiendo que esto me ayudará a crecer en mi vida y fe para servir mejor a Dios. Espero que este video haya sido muy útil. Nos vemos pronto.